Bueno, vamos a dar inicio nuevamente. Buenas noches con todos y vamos a empezar con la charla de hoy. El motivo de la clase de hoy es el tema, vamos a abordar el tema de lo que es el RCP en la embarazada. Voy a compartir la pantalla para ir conversando. Bueno, el RCP o la reanimación cardiopulmonar en el embarazo es un capítulo que debemos conocer, tanto el personal que maneja o que manejamos este tipo de pacientes. En breves rasgos y en general, pues podemos decir que la reanimación cardiopulmonar, pues en el embarazo no es tan distinta como lo es en niños, como lo es en población o en mujeres que no estén embarazadas. Se llevan a cabo las mismas actividades que se realizan en la embarazada, pues se realizan también en pacientes que no lo están. Muy bien. Entonces, la reanimación cardiopulmonar de las mujeres embarazadas requiere consideraciones especiales, ya que los cambios fisiológicos y anatómicos que el embarazo provoca en la mujer gestante y el hecho de que estén involucradas dos vidas hace que tomemos en cuenta esos cambios. Eso es lo que justamente vamos a enfocarnos en esta noche, en los cambios que hay en el embarazo y que pueden modificar en cierta manera las maniobras que podamos hacer durante la RCP, ¿no? O durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces sabemos que en el embarazo normal el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo aumentan, inclusive a más del 50%, a tomar mucho en cuenta esto. También aumenta, por ende, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el consumo de oxígeno. La capacidad funcional pulmonar, residual pulmonar y la resistencia vascular periférica y pulmonar sabemos que están generalmente disminuidas debido a que el diafragma se encuentra alto por el útero, ¿no? Por el crecimiento o sobredistensión del útero, pues obviamente la capacidad pulmonar va a estar disminuida, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones juntas hacen a la mujer embarazada más frágil y menos flexible a los cambios cardiovasculares y respiratorios. Entonces, en decúbito supino, el útero grávido puede comprimir los vasos ilíacos, la vena cava inferior y la aorta abdominal, produciendo una hipertensión y una reducción del flujo de hasta un 25% en el gasto cardíaco. Eso es conocido muy bien por nosotros y es importante que sepamos para ver cómo actuamos, porque justamente esa paciente que cayó, esa paciente que se encuentra desmayada, tendida, pues en esa paciente vamos a encontrar que la presión del útero va a estar sobre todo sobre los grandes vasos, la vena cava, la aorta abdominal, y que puede eso complicar nuestras maniobras de RCP o inclusive esa disminución del gasto cardíaco puede complicar aún más el hecho del problema de la paciente, de este paro en el que ella entra, ¿no? Las causas más frecuentes de paro cardíaco durante el embarazo son, como habíamos dicho hace una clase anterior, me parece, tendríamos la embolia pulmonar, es una causa de un paro cardiorrespiratorio en la embarazada, traumatismos, hemorragia durante el parto con hipovolemia, por ejemplo, que puede llevar a un paro, embolia de líquido amniótico, ¿no?
lo que habíamos comentado en clases anteriores, las cardiopatías congénitas y adquiridas, arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva inclusive un infarto de miocardio. A veces nos diremos que tal vez no, pues esa paciente embarazada, raro que le dé un infarto, ¿no? Pues ya con el pasar del tiempo hemos visto presencia de infartos de miocardio en pacientes embarazadas, ya que muchas de las embarazadas postergan sus embarazos inclusive a más de 40 años. Y a veces ya existen patologías concomitantes en ese tipo de pacientes que están embarazadas. Por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes hipertensas crónicas, que ya tienen un factor de riesgo sobreañadido para un infarto, por ejemplo. Pacientes que inclusive ya han tenido altos niveles de colesterol, triglicéridos, pues son candidatas a que posiblemente en un momento dado pueda producirse un infarto de miocardio. Antes de la semana 24 de gestación, en un PCR, el principal objetivo de los reanimadores será el salvar la vida de la madre, ya que tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que las del feto, que a partir de esa fecha es cuando se estima que puede ser viable. Bueno, entonces si yo tengo una paciente que me hace un paro cardiorrespiratorio antes de las 24 semanas, pues mi prioridad es sacarle del paro a la paciente y obviamente ahí la prioridad será la vida de la madre. Y si es que en ese caso la causa principal que me produjo el paro cardiorrespiratorio debe ser tratada, ¿no? A través de una cesárea o una laparotomía y necesito intervenir, pues, y obviamente eso va a empeorar el pronóstico del feto, pues, en ese caso estoy en todo el derecho de salvar la vida de la madre, inclusive sobre la del feto, porque ya sabemos que antes de las 24 semanas, pues ese feto posiblemente no será viable. Sin embargo, eso no debe ser un obstáculo para que tratemos a la paciente, manejemos a la paciente en pro de tratar de salvar su vida. Entonces, más allá de las 24 semanas de gestación, ahí sí debemos considerar, pues, la vida del feto, pues, junto con la de la madre. Ya que obviamente a las 24 semanas el feto ya es potencialmente viable. Entonces, tranquilamente podríamos realizar una cesárea si el caso lo amerita y ese bebé puede ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos neonatales e inclusive tiene podría tener alta posibilidad de sobrevivencia. Entonces, los objetivos y metas de lo que respecta al RCP es aplicar, o sea, y de esta charla es aplicar los algoritmos del manejo, ¿no? Del soporte vital básico y también el soporte vital avanzado o ACLS en víctimas de paro cardíaco con 4 modificaciones claves. Uno puede ser manejo el de la vía aérea, el desplazamiento uterino, esas son las modificaciones, ¿no? Ya vamos a hablar cada una de ellas. Compresiones torácicas externas más profundas, estamos hablando en las embarazadas, y atención de partos dentro de los primeros minutos post-paro. Bueno, en lo que respecta a la primera parte, que es la vía aérea, ¿cuál es la principal modificación? Pues ya vamos a realizar una tracción mandibular con una presión cricoidea. Es una modificación. Entonces, ¿qué es la presión cricoidea? Es la presión aplicada sobre el cartílago cricoides, condicionando disminución de la luz esofágica y disminución, por ende, del reflujo gastroesofágico. Obviamente requerimos de hasta un tercer rescatador para su aplicación. ¿Por qué se debe realizar justamente esta presión cricoidea en pacientes, sobre todo embarazadas? El, el, el manejo de la vía aérea, el manejo
desembarazada es muy complicado el manejo de la vía aérea, ya que nos encontramos con pacientes inclusive a veces edematizadas. Entonces nuestro tracto respiratorio y pues es posible que sea de difícil abordaje, por lo que debemos ver la forma o las estrategias para poder hacer un buen manejo de la vía respiratoria en el caso, por ejemplo, de que esa paciente efectivamente necesite realizarse una intubación endotraqueal. Entonces aquí vemos cómo se debe realizar la maniobra, ¿no? Con los dos dedos, eh, el medio y el índice. Vamos a hacer presión sobre la parte superior del cuello, pues ya más o menos nos ubicamos. Y obviamente esta maniobra no la vamos a hacer, no la podríamos hacer solos, tendríamos que pedir ayuda, como ya dijimos, de otro rescatista, ¿no? De otro ayudante para que nos pueda, el uno manejar la vía aérea y el otro hacer la presión cricoidea. Para este manejo de la vía aérea debemos contar con tubos endotraqueales pequeños, 6.5 y 7 French, hojas rectas de laringoscopio, un equipo de cricoidiotirotomía, en el caso de ser necesario. Lamentablemente la incidencia de intubaciones fallidas en pacientes embarazadas puede ser de 1 a 500 pacientes versus a 1 a 2000 de la población general. Como vemos, hay un riesgo mayor de fallar en la intubación debido a las circunstancias y a los cambios que ocurren justamente en el embarazo. La segunda modificación es el desplazamiento uterino. Eso lo hemos visto en algunas clases anteriores acerca de la importancia del desplazamiento uterino para mejorar justamente el gasto cardíaco o el flujo sanguíneo. Así podemos utilizar una cuña de Cardiff, que ya vamos a ver de qué se trata. Podemos hacer un desplazamiento manual uterino y podemos hacer también una maniobra que se llama cuña humana. El objetivo de estos desplazamientos es disminuir la compresión de la aorta abdominal y la vena cava en las pacientes embarazadas para mejorar el flujo. Entonces, la cuña de Cardiff es este aparatito, este dispositivo que tenemos que ponerle, ¿no? A la paciente, como vemos aquí, la vamos a poner de costado para poder disminuir el flujo, disminuir la compresión, mejor dicho, y con eso aumentar el flujo sanguíneo. Las desventajas que primero muchas personas no lo conocemos, segundo, que no va a estar disponible, no necesariamente cuando mi paciente haga el paro y yo vaya y le reanime, vaya a reanimarle, pues voy a tener a la mano la cuña de Cardiff, además que es difícil de encontrar. Entonces, el método preferido por la mayoría es el desplazamiento manual uterino, pero eso implica que debemos tener otro ayudante. Aquí vemos la persona un rescatista que está manejando la vía aérea con oxígeno por medio de máscara, ambú, y está mi segundo ayudante que está haciendo la presión está haciendo la presión sobre el cricoides, y un tercer ayudante pues está manejando lo que es o desplazando el útero, ¿no? Para mejorar el gasto cardíaco. Entonces, las ventajas del desplazamiento es que no requiere aditamentos, y la desventaja es que requiere de varios rescatadores o rescatistas, entonces nos vemos en la necesidad de ver quién atiende el parto de la cesárea y quién aplica la presión cricoide. O sea, ya es un equipo mayor de colaboradores. La cuña humana es un desplazamiento uterino realizado con soporte dorsal sobre los muslos del rescatador. Entonces, aquí vemos el rescatador y le está haciendo a manera de cuña de Cardiff, ¿no? Mete aquí sus muslos para que la paciente pues pueda ser
desplazada a su útero y queden obviamente las manos libres para hacer el resto de las maniobras. La tercera modificación son las compresiones torácicas, que creo que todo el mundo hemos visto, hemos hecho y hemos conocido, hemos sabido. Es aplicar presión adicional. Vamos a hacer, bueno, en la embarazada la principal modificación es que hay que aplicar una presión adicional, pues debido a que el diafragma se encuentra alto, a veces no nos ayuda a llegar al corazón, ¿no? Donde debemos llegar. Las compresiones deben ser profundas. Debido al crecimiento de las mamas, pues a veces se dificulta. Como sabemos, durante todo el embarazo, las glándulas mamarias van a aumentar de tamaño y obviamente eso puede complicar en nuestra reanimación. La posición de las manos son la típica de que se hacen adultos que no estén embarazados, es la media esternal. ¿Y por qué es difícil justamente estas técnicas? Pues primero por la disminución del compliance torácico, pues ya dijimos, por elevación del diafragma, está reducida el espacio o reducido la capacidad pulmonar debido a esta elevación del diafragma por parte del útero, ¿no? La cuarta modificación es la realización de una cesárea de rescate, o también es conocida, y creo que la mayoría hemos oído o hemos conocido, como la famosa cesárea perimortem. Así la conocemos, ¿no? La cesárea perimortem. La regla es esta, la regla es clara. Durante los primeros 5 minutos se debe realizar durante los primeros 5 minutos del paro cardíaco. En algunos libros se indica que no son 5 minutos, sino a los 4 minutos. O sea, la cesárea se debe realizar una vez que la paciente se encuentre en paro cardíaco o cardio respiratorio. Ya 5 minutos y sin que haya respuesta, pues inmediatamente debemos hacer la cesárea de rescate o la perimortem. Ahora, si yo tengo un embarazo de más de 24 semanas, el beneficio va a ser que al momento de sacar al bebé va a mejorar el gasto cardíaco materno y también puede haber mayor sobrevida fetal que si ese bebé no es sacado, ya que no olvidemos, si la mamá está en paro, pues obviamente no va a haber no va a haber suficiente flujo, oxígeno, y obviamente tiene más riesgo si el bebé está dentro de la mamá en paro. De 20 a 24 semanas, lo importante sería la sobrevida materna, como ya hablamos un poco, y menos de las 20 semanas no hay que realizar cesárea, ya que no afecta el gasto cardíaco por la famosa compresión uterina ortocava, ya que el útero no es lo suficientemente grande como para provocar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, en menos de las 20 semanas no hay la urgencia de realizar una cesárea de rescate. Entonces, si yo tengo mi paciente que entró en paro cardiorrespiratorio, está embarazada, primero tengo que determinar si es que no tengo o no sé o no conozco de cuántas semanas está ese embarazo. Tengo que determinar a través de la altura uterina de cuántas semanas posiblemente esté. Entonces, así tenemos que menos de 20 semanas, ¿no es cierto? El útero va a encontrarse en una distancia entre el ombligo y la sínfisis de pubis. Entonces ahí generalmente está menos de 20 semanas, está 19, 16, 14, 13. Si ya tengo en el ombligo, pues todos conocemos y todos sabemos que si está la altura uterina en el ombligo, estamos en 20 semanas, y si pasa desde el ombligo más o menos a unos 4 centímetros, tenemos más de 24 semanas, entonces eso como consideración para la posible reanimación. Claro que esta regla pues no puede ser
tomada en cuenta para todas las pacientes, sino más bien aquellas que cumplen con los requisitos, como por ejemplo, esas pacientes que no tienen polidramnios, pacientes que no tienen gemelos, no están embarazadas de gemelos, que no son obesas, ¿sí? Eso, ahí podríamos aplicar la determinación de la edad gestacional clínicamente, ¿no? Entonces hablemos un poco de lo que es la cesárea de rescate o la cesárea que se conoce como la cesárea perimorte. Primero, el objetivo es salvar vida, teniendo como objetivo la reanimación neonatal inmediata posterior al procedimiento. O sea, si yo voy a hacer una cesárea, pues obviamente es para mejorar el pronóstico de ese bebé y la sobrevida de ese bebé, ya que posiblemente debido al paro de la mamá, muy probablemente el bebé ya en pocos minutos pueda fallecer. Las reanimaciones exitosas dramáticas aún 15 minutos después de la cesárea de rescate en el binomio y a expensas de la causa del paro. Se vuelven exitosas ya cuando la paciente obviamente ha sido operada porque ya no hay esa compresión sobre los grandes vasos. Entonces la reanimación se vuelve ya mucho más exitosa. Entonces, los beneficios maternos tras una rápida cesárea de rescate es que primero desaparece la compresión aorto-cava, hay incremento del retorno venoso, incremento en la factibilidad de las compresiones torácicas externas y hay un incremento entre el 25 al 33% en la postcarga tras la reanimación que hemos hecho, ¿no? Y obviamente tras la cesárea de rescate. Los criterios fetales acerca de la cesárea de rescate es que va a haber una mayor viabilidad en fetos de más de 23 semanas de gestación, que tengan un peso al nacer más de 1000 gramos y que tengan el nacimiento en igual o menos a 5 minutos del paro cardíaco. Bueno, entonces podemos nosotros hacer una mnemotecnia, ¿no? Y así tal cual como se hace en las clases o en las prácticas que se realiza del A, B, C, D en lo que respecta al RCP, pues obviamente aquí también tenemos una mnemotecnia. Tenemos, por ejemplo, la A, que corresponde a vía aérea, en donde ya tomamos como consideración la presión cricoidea. La B, de ventilación, la ventilación no se modifica en la embarazada. Generalmente se utiliza el oxígeno a veces con AMBU, como ya vamos a ver, se puede conectar al aparato del AMBU el oxígeno para poder administrar oxígeno a nuestra paciente. Generalmente eso no tiene modificaciones con los normales. Las compresiones torácicas externas, ¿cómo se las debe realizar? Colocar a la paciente en posición con el desplazamiento uterino, que es la consideración especial que venimos diciendo hoy. Y las compresiones deben ser profundas. Aquí, ¿cómo deben ser? Ratio 32 debe ser, ¿no? Y debe realizarse por 5 ciclos, perdón. Entonces, ¿a qué se refiere este ratio 32? Son 30 compresiones y 2 insuflaciones, ¿no? 32. Y esto se debe realizar por 5 ciclos. Bueno, aquí hay una imagen muy bonita en donde nos indica, ¿no?, dónde debemos hacer las compresiones. Generalmente es en la parte media, ¿sí? Muchos a veces nos confundimos y lo hacemos hacia la parte izquierda, pero las compresiones deben ser realizadas justamente en la mitad, ¿no?, con las manos entrelazadas. La parte D es la desfibrilación. Generalmente no hay modificaciones aquí en lo que es la desfibrilación como tratamiento. En dosis ni en sitios de colocación de las palas no hay ninguna consideración. La descarga no afecta al producto, ¿sí?
y remueva todos los dispositivos de monitoreo electrónico fetal. Eso hay que retirar, pues obviamente previo a la descarga. Bueno, en la vía aérea hay un manejo secundario en donde vamos a insertar un dispositivo avanzado para la vía aérea para reducir la broncoaspiración. Generalmente se le coloca una sonda, ¿no? Puede ser hay que usar un tubo de 0.5 a 1 milímetro más pequeño para reducir justamente el edema traqueal. Como ya dijimos, es una zona de abordaje, de difícil abordaje por el mismo estado de la paciente. En la vía aérea también sin modificaciones, generalmente no hay modificaciones en las técnicas de intubación en la embarazada como en población general. Realizar la intubación por un experto siempre, eso siempre. Preoxigenamos siempre, lo que estábamos viendo en la imagen anterior era que había uno de los médicos que estaba justamente preoxigenando a la paciente. Realice presión cricoidea siempre durante la ventilación con bolsa y para la intubación. Entonces aquí está, ¿no? Tenemos, aquí está el ambú. Siempre primero ventilar a la paciente antes de proceder a la maniobra de la colocación del tubo, ¿no? La presión del cricoides, que debe ser hecho por otra persona, otro personal de salud. En lo que respecta a la ventilación, igual no hay modificaciones en la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal. El detector esofágico da falsos positivos. Recordar que en la embarazada el diafragma está más elevado, pues, ¿no? La pobre reserva residual funcional por la capacidad, por lo que la capacidad y el volumen están disminuidos. Como ya dijimos, hay una pobre reserva residual en pulmones y por ende va a estar disminuido el volumen, ¿no? Hacia estos, por eso oxigenamos a la paciente. Hay que aumentar el volumen y la ventilación por minuto, pues, ¿no? En estos casos. Realizar las compresiones firmes y profundas a nivel medio external. Hay que seguir las recomendaciones del ACLSA para la administración de fármacos. No usar la vena femoral u otra vena de extremidades inferiores para accesos vasculares. ¿Por qué? Pues porque las drogas administradas por debajo del útero no tienen efecto en la madre y solo en el producto sí. Entonces, hay que utilizar, pues, obviamente, a excepción de colocar no usar la vena femoral, el catéter o obviamente por lo que ya acabamos de decir. Identificar las causas tratables y reversibles del paro cardíaco es fundamental. Considerar y trate causas relacionadas con el embarazo. Considera y trate las causas del ACLS. Son las 6H que ya vamos a ver y las 6T que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas relacionadas en el embarazo con un paro cardiorrespiratorio? Por ejemplo, un exceso de sulfato de magnesio es una de las causas. Zika, preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Disección aórtica, tromboembolia pulmonar, accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, embolia amniótica, trauma y sobredosis de drogas, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a las 6H que habíamos hablado son hipovolemia, hipoxia, hipogeniones, hipohipercalemia, hipoglicemia e hipotermia. Esas son las 6H que generalmente se deben pensar o abordar durante la reanimación cardiopulmonar. Y las 6T son generalmente toxinas, taponamiento cardíaco, tensión neumotórax, trombosis coronaria, trombosis pulmonar y trauma. Las recomendaciones adicionales son las dosis son iguales, usar adrenalina como agente vasopresor. La vasopresina y la dopamina reducen
el flujo sanguíneo útero-placentario. La reanimación de la madre se refleja en el resultado de la reanimación del producto, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la medicación, pues se conoce que los agentes vasopresores comúnmente utilizados en estos protocolos, como la norepinefrina y la vasopresina, pueden disminuir el flujo sanguíneo uterino. Pero, sin embargo, la mejor posibilidad para la sobrevivencia del recién nacido es la sobrevivencia de la madre y, por lo tanto, pues, en caso de un paro completo, el protocolo farmacológico no se altera o no se altera por el embarazo, o sea, debemos seguir. Por favor, un momentito. Un momentito y continuamos. Mil disculpas, justamente tuve una llamada, es de una pacientita que está ya en labor de parto, entonces de ley me tocaba contestar. Bueno, continuamos. Entonces, el algoritmo del manejo del paro cardíaco en la embarazada es, primero, si yo no tengo movimientos o ninguna respuesta, ¿no es cierto? Estaba yo viendo un poco acerca de esta cuestión de animación cardiopulmonar y en algún video había una paciente, perdón, la doctora, pues, o la persona que va a reanimar para decir que esa paciente que esa persona que está en paro no tiene respuesta, pues le tocan el hombro, le tocan el hombro y le preguntan, ¿no? ¿Se encuentra consciente? ¿Sabe cuál es su nombre? Entonces, obviamente, si no hay respuesta, pues ahí nosotros ya sabemos que posiblemente la paciente está en paro. Obviamente, la acción de tocar el hombro hace que la paciente, si es que está delicada, pero no está en paro, pues está consciente, pues obviamente va a responder a esa maniobra, ¿no? Hay que llamar al número de emergencia local, pues eso es concomitantemente, el 911 no ha cambiado. Hay que pedir un desfibrilador, un DEA, y solicítelo a un segundo rescatador si es posible o si está disponible. Ya, entonces, generalmente se encasilla en varias cajas, digamos así, en donde la primera caja vamos a verificar el estado de alerta de la paciente. Entonces, paciente que no responde, hay que observar si la víctima está embarazada, ¿no es cierto? En la caja 2 hay que activar el sistema, ¿no es cierto? El sistema de alerta, el sistema médico de urgencias. Eso indica que pidamos ayuda y solicitemos un desfibrilador. Llamar al número de emergencia local, no debemos olvidarnos nunca para pedir y hay que posicionar a la víctima boca arriba sobre una superficie dura, determinar la edad gestacional del útero, como ya habíamos dicho, tratando de hacerlo por medio de palpación y determinando el fondo uterino. Por abajo, si vemos que la altura uterina está por abajo de las 20 semanas o bajo el ombligo, pues las maniobras van a ser las convencionales, las que se realizan de forma convencional. Y por arriba de la altura uterina de más de 20 semanas hay que realizar maniobras con las modificaciones que hemos conversado. Abrir la vía aérea y verificar la respiración.
Esa es la caja número 3, abre la vía aérea y verifique ventilación. Hay que hacer una tracción mandibular con presión cricoidea. Si ventila adecuadamente, mano, frente y elevación del mentón con presión cricoidea. Hay que mantener la vía aérea permeable, es lógico. Verificar si ventila, ¿no es cierto? Hay que ver o realizar, eso se realiza en menos de 10 segundos. Si es que sabemos que la paciente está ventilando o no, entonces lo debemos confirmar en menos de 10 segundos. Si no respira, realizamos si no respira, de 2 ventilaciones que le ven el tórax e iniciamos la ventilación artificial de 2 insuflaciones de rescate de 1 segundo cada una con presión cricoidea. Reposicionamos la vía aérea si es necesario. Hay que observar que se expanda el tórax con cada insuflación y establecer una vía aérea avanzada lo antes posible, o sea, una intubación en el caso de que tenga la posibilidad de hacerlo. Si no responde, verifique el pulso y usted dice definitivamente siente el pulso en 10 segundos. O sea, ese es el tiempo que nosotros debemos tomarnos para verificar si hay o chequear el pulso. No más de 10 segundos y cada 2 minutos. Buscar el pulso, sobre todo el carotidio, creo que todos lo podemos hacer, lo hemos realizado. Si no hay pulso, iniciar compresiones torácicas externas. Entonces, como dijimos, de ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue ya el desfibrilador DEA y se haga cargo el equipo de rescate cardiopulmonar avanzado o la víctima ya se empiece o comience a mover. Presione fuerte y rápido, ¿no es cierto? 100 más o menos por minuto, o sea, es una presión rápida y constante y libere completamente. Minimice las interrupciones en las compresiones, eso es importante. Las compresiones, como ya dijimos, tienen que ser fuertes y rápidas, ya dijimos cuántos, 100 por minuto. Deprimir de 4 a 5 centímetros del tórax, recuerde, puede requerir mayor depresión, ya dijimos por qué, por las glándulas mamarias, por la elevación del diafragma. Hay que aplicar ciclos de 32 y minimizar, como ya dijimos, las interrupciones entre los ciclos que estamos haciendo. Ya una vez que llega el desfibrilador, el DEA, hay que verificar el ritmo, el tipo de ritmo que tenga la paciente y de acuerdo a eso, pues podemos dar el choque con el desfibrilador o cuando haya ritmos que no son chocables, pues obviamente volvemos a realizar las siguientes maniobras, ¿no? Entonces, dar un choque, reasuma y volver a reasumir la RCP inmediatamente por 5 ciclos. O sea, damos el choque y volvemos a hacer ventilación y compresión, ventilación. Lo mismo en los ritmos no choqueables, pues obviamente vamos a reasumir la reanimación, lo que les acabo de decir, inmediatamente por 5 ciclos. Verificar el ritmo cada 5 ciclos hasta que tengamos, pues, obviamente un ritmo choqueable, si es que es así, si no, pues, si es que la víctima ya mejora o no. Analizar, como ya dijimos, y desfibrilar si procede. Hay que usar las dosis, se usa generalmente la dosis convencional, las que usamos para pacientes que no están embarazadas, cuando el ritmo es descargable, pues una de 360 joules o 200 joules. Después de la descarga hay que volver a realizar la reanimación y cuando es un ritmo no descargable, pues continuamos con la reanimación. La mejor maniobra para reanimar al feto es reanimar efectivamente a la madre. Bueno, este es un caso, o más bien dicho, son unas fotos no tan agradables, pero sin embargo, esto es una cesárea perimortem, que en algunos casos toca realizarlas. Como ustedes ven, la cesárea perimortem no tiene la mayor técnica, digamos. Lo importante es sacar al bebé para poder salvar la vida de la mamá e inclusive del bebé si es que tuviera ya una edad gestacional más apta para nacer.
Generalmente se hace una incisión vertical, ¿sí? No es necesario que la paciente esté en un área quirúrgica porque el tiempo a que llegue a un quirófano, pues como vemos, generalmente no hay tiempo, por lo que la paciente está en paro. Si ustedes ven aquí acá el equipo de reanimación está a la cabeza, aquí el cirujano, ¿no? El cirujano que está suturando, cortando, sacando, no sé. Entonces, generalmente, si vemos aquí, casi no hay medidas de antisepsia, porque eso obviamente, esos minutos o segundos, pues son vitales y se pueden realizar otro tipo de maniobras para tratar de sacar a esa paciente. Aquí hay otras imágenes, unos operan. Si ustedes ven, no hay asepsias, no hay asepsia, no están todos completamente asépticos. Sin embargo, esto es una cesárea perimortem que es urgente, ¿no? Una paciente que está en paro. Y a veces, pues lamentablemente, tenemos el fallecimiento, pues, del bebé. En otras veces el bebé se salva, pero generalmente estas son situaciones que realmente son devastadoras, pues, y lo que el personal médico trata es de hacer lo mejor posible para tratar de salvar, si no son las dos vidas, por lo menos la vida de la madre. Ok, muchas gracias. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, estoy presta a responder. Bueno, como no hay pregunta, el segundo tema que teníamos el día de hoy es acerca de las cesáreas y de la cesárea y las situaciones urgentes que pueden presentarse en, en este, que puedan presentarse en este procedimiento. Sin embargo, les voy a pedir que por favor me disculpen porque al momento tengo una paciente que está justamente en labor de parto y me acaban de llamar que está bastante avanzada en la dilatación. Entonces, el día de mañana tenemos una recuperación pendiente, pues ahí abordaremos ese tema que ya está listo para ser presentado. Les pido mil disculpas por esta ocasión. A veces ustedes saben que la obstetricia es así, ¿no? Uno piensa que está todo planificado, sin embargo, a veces en en el rato menos pensado, te viene una emergencia y obviamente tienes que acudir, ¿no? Para tratar de ayudar. Les agradezco mucho por la atención y realmente nuevamente les pido disculpas y nos estaremos viendo, sí, el día de mañana esperemos ya con más tranquilidad para tratar ese tema, ¿no? Em, También tenía pendiente un video acerca de esto del RCP. Sin embargo, debido a esta circunstancia, pues no lo pude pasar, ya no lo voy a poder pasar, pero les agradezco mucho. Gracias, una buena noche.